Este es el tutorial del ratoncito esquiador. Se hacen todos con el ratoncito básico, entonces las diferencias que hay es que los brazos son como las de Santa Claus, pero no llevan lo que es el borde blanco. Y la parte de abajo del abrigo de Santa Claus es igual que la del jersey, solo que en rojo. Los pies, en este caso, el esquiador les doy 2 vueltas más, es decir, hago 5 vueltas y monto 5 puntos. Y luego, lo que es el cuello es igual que la bufanda del ratoncito básico, pero sin los flecos, y son 16 vueltas, 3 puntos. Se cose o se ata aquí en la parte de atrás, del mismo modo que se cose el cuello de Santa Claus. Para hacer el borde del jersey, como os he comentado antes, es igual que el borde del abrigo de Santa Claus, lo único que con hilo rojo. Entonces, lo que voy a hacer es que os voy a poner un trocito del vídeo de Santa Claus y si lo queréis ver completo, pues tenéis que ir al vídeo número 3. Es hacer una cadeneta sobre el tejido. Se hace con una aguja, se introduce, se gira el hilo por encima de la aguja, se estira y se va formando una cadeneta. Entonces, bueno, os lo voy a dejar por aquí. El gorro sí que es diferente al del esquiador y al de Santa Claus, que esos son iguales. Este es todo rojo y es distinto. Entonces, voy a montar 28 puntos. Si queréis ver cómo se montan bien, en el vídeo del ratón básico lo tenéis todo un poquito más lento. Una vez que tengo los 28 puntos, a mí me gusta hacer un nudo corredizo en la hebra del inicio para no confundirme, que luego sienta muy mal. Y entonces ahora giro la aguja y llevo todos los puntos a la mitad de los cables. Una vez que lo tengo aquí en la mitad de los cables, lo que hago es que reparto 14 puntos a un lado y 14 puntos al otro. Presiono el cable, tiro, con la mano derecha sigo haciendo pinza para que no se me retuerzan los puntos. Y ahora lo que me interesa es la aguja que me queda delante, esta, es así, meterla. Y la de detrás, como es la que sale para tejer, pues esa me preocupa menos. Entonces ya me coloco la hebra y saco la de detrás, que es con la que voy a tejer siempre. Y voy a hacer de la vuelta 1 a la vuelta número 3 un punto del derecho y un punto del revés. Es decir, voy a hacer un elástico. Derecho y revés. Esta primera vuelta cuesta un poco más. Y el último de este lado, revés. Una vez que ya los tengo aquí, giro la labor, tiro del cable de la aguja que me queda delante, que son los que voy a tejer ahora, me coloco la hebra, saco la aguja de detrás y comienzo a tejer. Derecho, revés. Os lo voy a hacer echando la hebra con la mano derecha, que a mí no me gusta nada tejer así, yo no me apaño. Pero por si alguien quiere tejer así, lo puede hacer así también, echando la hebra con la mano derecha. Bueno, y así hay que hacer 3 vueltas. En esta vuelta segunda y en las siguientes lo que hay que intentar es este primer punto hacerlo un poquito más apretado para que no quede hueco. Pero son todas exactamente iguales. Una vez que ya tengo las 3 vueltas del elástico, 1, 2 y 3,
Voy a tejer 2 vueltas, todo el derecho, la vuelta 4 y la vuelta número 5. Mirad, un truco para tejer bien así es no poner las agujas ni abiertas ni cerradas, sino a 90 grados. Si las ponéis a 90 grados es muy fácil porque engancha simplemente el hilo por detrás y ya está. Pero bueno, eso ya cada uno teje como le es más cómodo. Bueno, pues estas 2 vueltas, como son iguales, lo que hago es que nos vemos en la vuelta número 6. Aquí tengo el elástico, 3, 4 y 5 y las 2 vueltas del derecho. Y ahora vamos a empezar con las vueltas de disminución. Tejo un derecho y ahora voy a tejer 2 puntos juntos y 7 derechos. Y esto, los 2 puntos juntos y los 7 derechos, los voy a repetir 3 veces. Ahora aquí vuelvo a hacer los 2 puntos juntos y 7 derechos. 1, 2, doy la vuelta, coloco, quito una pelusa y continúo aquí 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vuelvo a hacer una disminución. Mirad, aquí está más apretado, pues lo abro un poco desde aquí, desde adelante, para poder meter bien la aguja y hacerla. Y ya otras 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Al final de la vuelta tengo 25 puntos. La vuelta número 7 es toda del derecho, los 25 puntos. Todas las vueltas impares son sin aumentos ni disminuciones a partir de ahora. Como estas vueltas son todas iguales, las voy a poner más rápido para poder pasar a la siguiente. Vuelta número 8. Hago un derecho, disminución y un derecho. Y voy a repetir disminución, un derecho 8 veces. Disminución y un derecho. Disminución y derecho. Así hasta el final de la vuelta. Aquí vuelvo a abrir porque está más apretado. Al ser los puntos de los extremos yo los aprieto un poquito más para que no me queden huecos. Un derecho, este lo aprieto un poquito más. Disminución. Un derecho, disminución. Aquí se me ha soltado un punto, pues lo recupero y lo vuelvo a poner en la aguja. Según te vas acercando al final, cuesta más. Estos últimos cuesta más porque están más apretados, ¿ves? Y ya hay que hacer ahí un poquito más de inclinar un poco más la aguja. Derecho, o sea, disminución y derecho. La vuelta número 9 hay que hacer los 17 puntos, todos del derecho. Vuelta número 10 hago un derecho, hay que hacer 8 disminuciones en total. Ya todos son disminuciones.
Este punto se ha quedado ahí solo y como necesito dos, lo paso hacia el otro lado y ahora ya de esta forma sí puedo coger los dos puntos juntos y hacer la disminución. En esta última vuelta, como cuesta un poco más, lo que hago es que tejo echando la hebra con la mano derecha. Lo que voy es un poco adaptando la forma de tejer según me es más cómoda o me favorece más el tejido. Aquí al final de la vuelta voy a tener 9 puntos. Y ahora ya lo que hago es que corto el hilo, dejo un trocito de hebra y con una aguja lanera lo que voy a hacer es ir pasando todos los puntos desde ahí, desde la parte de atrás, por la aguja, para poder cerrar el gorrito por arriba. Se meten todos y ahora simplemente ahí se estira y ya queda cerrado. Le doy otra vuelta más con la aguja, un poquito más, eso ya lo veis. Y ahora meto la hebra por el centro y como no hay que poner ningún pompón, pues entonces pierdo el hilo aquí y corto. Y ahora lo que voy a hacer es igual, perder el hilo del inicio en la parte de aquí del elástico. Entonces lo que hago es que voy a ir a la parte que queda por dentro, por aquí, la del revés, y lo voy perdiendo en los puntos del elástico. Ya cada uno pierde los hilos como puede. En fin. No corto la hebra, este trocito de hilo, porque se lo pongo en la cabeza y con ese mismo hilo lo dejo aquí en la parte de atrás y le voy a dar 4 puntadas. Una aquí en la parte de la nuca, es un poco para fijarlo, porque como luego hay que coser las orejas, luego le atravieso la cabeza y me voy a la parte de arriba de la frente, lo voy colocando, luego hacia un lado. Si queréis le podéis dar más puntadas, pero vamos, yo creo que con estas 4 va bien. Hice un poco verificando que está bien puesto, que no está más salido de un lado que de otro. Porque luego, una vez también que se cosen las orejas, ya también queda sujeto el gorro, pero bueno, así un poco para tenerlo fijado. Ahora voy a hacer la decoración de abajo del jersey. El motivo del jersey se hace con hilo blanco. Enhebro la aguja y lo que voy a hacer es bordar encima. Entonces, para empezar, lo que hago es pinchar abajo para perder lo que es el principio del hilo, que no se salga varias veces. Ahí, vuelvo hacia el otro lado. Ahí, si veo que se me mete un poquito lo saco y ahora desde ahí vuelvo a pinchar por donde he salido y me coloco en la parte central, pero dejando la primera vuelta de rojo y desde ahí voy a hacer diagonales. Entonces, esto tiene su cosa, ¿eh? Lo que voy haciendo es una diagonal aquí como un piquito y voy presentando el hilo para que quede un pico. Vuelvo hacia donde he salido, dejo como 2 filas de puntos y voy presentando así el hilo un poco para ver cómo me queda. Porque el problema viene ahora cuando lleguemos a las filas de disminuciones, pues que no son exactamente iguales, entonces hay que ir un poco haciéndolo a ojo.
¿Veis? Aquí, que ya están las disminuciones, entonces, bueno, pues más o menos digo, pues por ahí. Y ahora lo presento y no me gusta. Bueno, pues lo rectifico en todo caso. Y aquí al final basta que este sea el ratoncito que estoy grabando para que la última puntada pues me quede enana, que eso puede pasar. Aquí me ha quedado el último pico, ahí como muy pequeño. Pero bueno, lo voy a dejar. Que se note que está hecho a mano. ¿Vale? Normalmente suelen quedar bien dejando 2 filas de puntos, pero bueno, en esta ocasión se me habrá ido en alguno y me ha quedado así. Y ahora ya pues empiezo a taladrar al ratón para perder el hilo, que estos pobres están llenos de hilos por dentro. Y esta parte ya estaría también. Mirad, este otro ha quedado bien, la parte de atrás. Siempre queda como más pequeñito o más grande o lo tienes que ajustar, pero es que en este caso es que no me daba ni para ajustar. Así que bueno, hacer varios y al final van saliendo. Ahora lo que habría que hacer sería coser las orejas. Entonces se cosen igual que las de Santa Claus. Os dejaré por aquí el vídeo para que lo veáis, porque es simplemente coserlas igual que este. Ahora, los bastones y las tablas. Las tablitas lo que hago es que presento el ratón así. Miro un poco que esté centrado o a veces dejo un poquito más de palito hacia la parte de delante para que se vean más. En este caso lo he dejado centrado. Le hago una marca con un lápiz ahí y con una gota de silicona en cada pie. Por eso estos pies son un poquito más largos, porque a mí me parecía que lo pedía para a la hora de pegar en la tabla pues que quedara mejor. Y teniendo ahí la marca pues simplemente es colocarlos y presionar un poco. Así. Espero un poco a que se seque. Ya está. Y ahora lo que voy a hacer es colocar los bastones. Primero corto uno de los extremos para que solo tenga pico la parte que va a dar a la parte de abajo de los pies. Y lo inserto aquí en la parte de adelante del brazo por uno de los agujeritos. Así, el pico hacia abajo. Y el otro igual. Ahí, que quede un poquito por arriba y ya está. Entonces se pueden dejar así, lo único que a veces se salen. Se pueden pegar así, con los bracitos pegados al cuerpo. O simplemente darle aquí una gotita en la parte de abajo. Una gota en cada lado. Y con otro palillo, pues intentar que la silicona impregne un poquito la lana. Y ya estaría listo. Ya te puedes ir a sacar el forfait. Y luego, como toque final, si queréis colgarlos en el árbol o en cualquier otro sitio, con la misma lana o con un hilo, yo aquí he cogido este que es plateado, muy finito, una aguja lanera, enhebrar y en la parte de la cabeza, aquí coger así un trocito a cada lado
y simplemente hacer un nudo. Los primeros que hice los hice con cadenetas y me gusta más así, con un trocito de lana o un trocito de hilo. Quedan más livianos. Y ya estaría. Bueno, espero que hagáis alguno. Sé que no son súper fáciles, pero es un vicio. Mirad, luego he hecho estas de aquí, una rosa y otra azul, para regalar. Y bueno, pues que os animéis a hacer alguno. Empezad por el ratoncito básico y luego a partir de ahí seguro que vais a querer hacer alguno más.